Pues la verdad es que estamos muy contentos por estos días, estas fiestas patrias, y se los digo de veras. Pero lo más importante y lo más interesante es no perder el cargo por nuestro México y su gente. Vamos a seguir orando y tenemos que seguir con mucha oración pidiendo por la salvación de los mexicanos, que el evangelio se comparta, que sea una gran marea la que llegue a México, una ola, una marea que llegue y que invada y que nos inunde, que sea el evangelio, porque requiere mucho, requerimos del poder del evangelio también como nación. Somos una gran nación, pero también somos una gran nación que requiere de Jesucristo. Y esa es la parte que también tenemos, no podemos perder de vista. Nuestro cargo por nuestro país y por nuestra gente. Yo les quiero pedir que eso, estamos en estos momentos, en estas fechas patrias, en estos momentos de que estamos cumpliendo años como México independiente y volver y retomar ese cargo por el Evangelio, por compartir el Evangelio y por llevárselos a todas aquellas personas que somos parte de esta gran nación. Y pues la verdad, así que yo diría, bien por México, ¿no? Bien por los mexicanos y bien por aquellos que tenemos ese cargo para compartir el Evangelio a nuestro pueblo. Así que hay mucho que festejar. El hecho de ser mexicanos es un orgullo y es un honor pertenecer a esta gran nación. Y más todavía si pertenecemos, somos mexicanos y pertenecemos al pueblo de Dios, bueno, pues ¿qué más le podemos pedir al mundo? Cristianos y mexicanos, gracias a Dios. Pues bien, después de este mensaje, cualquiera que me esté escuchando va a decir, uy, estos se sienten los muy, estos mexicanos, y la verdad que sí, sí me siento. Entonces, bueno, pues vamos a seguir compartiendo. Ahorita les decía yo seguir orando por la salvación. Y bien, precisamente vamos a continuar con ese tema, la salvación. Y si se acuerdan, lo iniciamos el domingo pasado. Estábamos compartiendo qué es la salvación. Y veíamos nosotros una pregunta que encontramos en Hebreos capítulo 2 versículo 3 y decía, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es parte del versículo que estamos refiriéndonos. Una pregunta, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Yo te platicaba, hay preguntas que no tienen respuesta. Hay algunas preguntas que no encontramos una respuesta y muy fácil. Simplemente vamos a acordarnos de Job. Job, ¿se acuerdan ustedes en el libro de Job? Job pues recibe una prueba. Que no es castigo, ¿eh? Un castigo es cuando haces algo malo, es como consecuencia de que has hecho algo malo. Una prueba es algo que Dios está probando, ¿sí? Tu fe, tu entereza, tu confianza, tu entrega, simplemente es algo que Dios está permitiendo en tu vida, pero que no es un castigo, no es un castigo. Una enfermedad, ¿sí? Un accidente, una situación, es algo que ocurrió, es algo que sucede una pérdida de un trabajo, es algo que pasa. A veces puede haber, que puede haber alguna situación que tú sin querer lo provocaste, pero no es un castigo. Dios no castiga de esa manera. El castigo de Dios es nada más uno, y es al que vamos a hablar esta mañana. El castigo de Dios es un solo a Dios castiga una vez y castiga para siempre. ¿Eh? Entonces es lo que vamos a platicar esta mañana. Todo lo demás son pruebas o son situaciones que no las podemos considerar como un castigo, sino más bien una prueba. Y Job está pasando por una prueba. Job está pasando por una prueba, por una situación que ustedes recuerdan era ajena al mismo Job, era ajena a la persona de Job. Una situación, un diálogo, un, un momento que se da entre Dios y Satanás. Y Satanás, de una manera muy hábil, simplemente le pregunta a Dios si ha considerado a Job, si es tan íntegro como Job presume que es.
Y Dios le dice, pues sí, sí es íntegro. Bueno, es íntegro porque le ha ido bien. Es íntegro porque todo le sale bien. Pero a ver, vamos a tratar de probarlo. Y eso es lo que está pasando con Job. Job está pasando por una prueba que ya te digo es ajena a él. Pero es una prueba que te voy a decir algo. ¿Por qué la permitió Dios? ¿Por qué Dios permitió esta prueba? Y vamos a decir, cuando tú escuchas esto, te da la impresión de que Dios le está haciendo el juego a Satanás. Sí, le está haciendo el juego. Dice, ay, ¿y por qué tiene que hacerle el juego Dios a Satanás? No, no le está haciendo el juego. Simplemente es una prueba que Dios permitió en la vida de Job, porque Job tenía que también madurar, tenía que perfeccionar, tenía que cuidar ciertas situaciones que había en su vida para que fuera todavía más íntegro, para que fuera todavía un varón de Dios, todavía un mayor varón, un hombre más grande, un varón más grande de Dios. Tenía que pasar por esta prueba, pero no porque le esté haciendo Dios el juego a Satanás, no porque, no, lo está haciendo en beneficio de Job. Y entonces es lo que te quiero probar hoy y es lo que te quiero enseñar en este momento. Lo está haciendo en beneficio de Job. Y es que Job está pasando por estas pruebas y Job no se siente que es una injusticia. Job siente que que está sucediendo algo que no debería de ser. Y él se siente tan bueno que dice, oye, es que si Dios me diera la oportunidad, si Dios me dejara asistir y ir con él, presentarme ante su presencia y entregarle mis argumentos y hacerle ver que, pues que a lo mejor esté equivocado. Ve lo que está pasando en Job. Hay un Job que se siente tan bueno, se siente tan íntegro, que sí lo era, sin duda era un hombre de Dios, sin duda era un gran hombre, pero había todavía muchas cosas que tenía que cuidar que tenía que perfeccionar de su vida, que tenía que arreglar en su vida. Y la prueba está que me voy a ir un poquito, voy a abrir la Biblia, abran sus Biblias si me quieren acompañar en la lectura, abran su Biblia en Job. Vamos a abrir nuestra Biblia. Ya sabemos todo lo que pasó, ya sabemos los primeros 2 capítulos, todo lo que ocurrió en la vida de Job. Pierde la familia, pierde su riqueza, pierde su ganado, pierde sus siervos, pierde su salud, pierde todo. Ya perdió todo lo que tenía, ¿sí? Tan es así que hasta la esposa, un poquito ya apesumbrada, con tanto cargo, con lo que está viviendo, pues ya le dice, ya maldice a Dios y muérete, ya. Vamos a dejar esto ya en paz, ya. Y él le dice, no, él contesta con unas frases muy hermosas. Si Dios da, Dios quita. Si desnudo nací del vientre de mi madre, desnudo voy a ser. O sea, no hay nada que Dios no te haya dado. Él está consciente de esta situación que está viviendo, pero vean lo que está guardando en su corazón. Vamos a abrir el Job, capítulo 23, los primeros versículos. Está, capítulo 23, 2, 3, capítulo 23 de Job. Ahorita, más adelante, vamos a orar, pero ahorita ya entramos en esto. Quiero nada más que ubiquen lo que está pasando con Job y por qué tenía que haber pasado por esta prueba y porque no es que Dios le esté dando el juego a Satanás, no es que Dios haya caído en una trampa de Satanás, no es que Dios haya caído en un reto, no, Dios está trabajando en la vida de Job. No está haciéndole el juego a Satanás, no está utilizando a Satanás, está simplemente haciéndole ver a Job que todavía hay cosas que él tiene que arreglar. Y vean esta parte, el capítulo 23. Dice, hoy también hablaré con amargura. Ve lo que hay en su corazón. Hay amargura, no hay gozo, no se está gozando. Y a lo mejor tú dirías, ¿cómo se vas a gozar de lo que estás viviendo? Así que vamos a entenderlo humanamente. No hay gozo, hay amargura. Hoy también hablaré con amargura, porque es grave mi llaga, porque es más grave mi llaga que mi gemido, mi llaga, lo que está viviendo. Y vean lo que dice el versículo 3.
¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Y ahí me detengo. Vean lo que está diciendo. ¿Qué daría yo por poder encontrar a Dios, ir ante su presencia, ir ante su trono y argumentar, hacer valer mis argumentos? Ahora sí, que hacer valer, ¿sí? Todo lo que tengo a mi favor para demostrarte, Dios, que no me merecía esto. En otras palabras, para demostrarte, Dios, que a lo mejor tomaste una decisión equivocada, a lo mejor te equivocaste al mandarme a mí esta prueba. Sí, o sea, yo ya estoy sintiendo, me estoy queriendo, estoy intentando llegar a Dios, a su presencia y hablar y presentar mis alegatos, como decimos los abogados, presentar mis alegatos a favor para hacerte ver que a lo mejor te equivocaste. Y dice el versículo 5, yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Contendería conmigo con grandeza de fuerza. No, antes él me atendería. ¿Eh? No va a contender con él, lo va a entender, van a razonar y juntos vamos a tratar de llegar a una conclusión. Ahí el justo razonaría con él. Yo escaparía para siempre del juez, de mi juez. Y ahí quiero detenerme. Razonaría, platicaríamos, dialogaríamos, llegaríamos a encontrar algo, ¿sí? Él me escucharía, presentaría mis argumentos. Y ahora yo te pregunto, ¿cuándo Dios te tiene que, te tiene que escuchar tus argumentos? ¿Cuándo Dios se va a enfrentar contigo y te va a decir efectivamente, creo que no era lo correcto lo que yo hice en tu vida? ¿Cuándo Dios te va a decir, me equivoqué? Espérame. Pues esto es lo que Job está intentando decirle a Dios. Oye, Dios, escucha mis argumentos, escucha mis alegatos. Es probable que a lo mejor pues estemos, podamos llegar a una conclusión de lo que estoy viviendo en este momento. Y si se acuerdan ustedes, vamos al versículo, al capítulo 38 de Job. Después de todas estas dudas y todas estas inquietudes y todas estas preguntas que quiere hacerse, que se hace Job respecto de si Dios estará haciendo las cosas bien. Job, Jehová le contesta a Job en el capítulo 38. Dice Job, desde un torbellino, y dijo, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que obscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es ese que se viene? O sea, vamos a interpretar esta pregunta. ¿Quién eres tú que te vienes a presentar conmigo con argumentos tontos, sin argumentos, sin un argumento sólido? ¿Quién eres tú? Pero le dice Dios, pero bueno, ya sé quién eres, ven para acá. Vamos a platicar ahora sí como tú lo querías. Ya me encontraste. Tú me dijiste, ¿quién me diera encontrar el trono? ¿Se acuerdan que lo vimos en el 23? Bueno, pues ya me encontraste, aquí estoy. Ciñe tu cinturón, ciñete. O sea, vamos a ponernos como hombrecitos, vamos a platicar tú y yo. Y te voy a hacer 2 o 3 preguntas y a ver, tú me contestas, ¿sí? Y por eso le dice, ahora ciñe como varón tus lomos, que yo te preguntaré y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ya la primera pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo la tierra? Yo te puedo platicar hoy, te comentaba hace unos días, está James, una estación espacial que es un gran telescopio, que es una nave, James, algo se me fue el apellido, orbitando, ya salió de nuestra órbita y está orbitando en el sistema solar.
Va pasando por el sistema, ya pasó por Marte y sigue caminando, sigue avanzando, sigue orbitando. Pero este gran telescopio nos ha permitido ver muchas cosas que nosotros no podíamos ver. No solamente vimos nuestros planetas, ya estamos viendo otros planetas de otros sistemas solares. Todo dentro de nuestra galaxia, por supuesto. Ya estamos viendo el tamaño, ya estamos entendiendo un poquito más de nuestra galaxia, cosa que no podíamos ver. Sin embargo, yo te puedo decir, hasta este momento no ha encontrado, no ha visto el telescopio un planeta parecido a la Tierra, un planeta similar a la Tierra. No lo hay. Todo lo que han encontrado hasta ahorita son planetas que son grandes rocas, muy grandes, girando y dando vueltas, ¿sí? Rocas sólidas, ¿sí? Sin duda. Roscas estériles, sin nada, ¿sí? Y otros planetas que son un núcleo lleno de alrededor de diferentes mezclas de gases, enormes mezclas de gases, donde sería imposible la vida humana. Es decir, como la Tierra, no hay otro. Hasta este momento no han encontrado otro. ¿Por qué? Porque la diferencia es porque Dios dijo, voy a hacer la Tierra, la voy a crear y voy a hacer ahí la vida. Y voy a poner vida, y la voy a poner tanto vida animal, vida vegetal, tanto, y puso al hombre. Así que entonces le pregunta a Job, a ver, ¿y dónde estabas tú cuando yo decidí esto? ¿Tú me ayudaste acaso? ¿Tú te pedí tu opinión? ¿Tú me dijiste cómo lo teníamos que hacer? ¿Quién ordenó, versículo 5? ¿Quién ordenó sus medidas? Si es que si tú lo sabes, o sea, ¿por qué desde este tamaño la Tierra? Es un punto insignificante, no solamente en nuestro sistema solar, bueno, pues ahí sí pinta. En, fuera de nuestro sistema solar es un puntito, y en la galaxia no pinta, ¿eh? No pinta, o sea, nuestra galaxia en la Vía Láctea no pinta. Y ese puntito tan insignificante, Dios así lo decidió que así fuera. Por eso le está preguntando, y tú dijiste, te pregunté cómo iban a ser, de qué tamaño iba a ser la tierra. Y así podemos seguir. Y dice, cuando las estrellas, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar? ¿Cómo está fundada? ¿O qué bases está fundada la tierra? ¿Cómo se sostiene? ¿Sí? ¿Por qué el mar no se desborda? Todo esto, sí, hoy tenemos una respuesta. No, pues que la fuerza gravitacional mantiene, sí, 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 sin duda. En los tiempos de Job no sabíamos qué estaba pasando. Y hoy por hoy todavía a muchas de estas preguntas no tendríamos una respuesta, no tendríamos. Así que Job se queda calladito. Job no se queda callado y termina reconociendo que fue muy tonto, reconociendo que fue tonto, que cómo se enfrentaba a Dios. Y hoy te vi, dice la palabra, termina Job diciendo, hoy te vi. Sí, hoy he creído en ti, hoy te vi, o sea, ya sé quién eres tú. Era lo que estaba buscando, era lo que estaba buscando Dios en la vida de Job. No era que estuviera haciéndole el juego a Satanás, no era que estuviera probándolo, no era, era simplemente lo tenía que llevar a un extremo que reconociera que además de necesitaba en su vida, estaba haciendo, pues a lo mejor había un cierto orgullo, había ciertas cosas que él tenía que arreglar y cambiar, por eso lo enfrenta Dios con esto. Pero a la pregunta que hoy vamos a ver, la pregunta que vamos a estudiar hoy, la que está en Hebreos, que hacemos mención, ¿sí? Esa sí tiene una respuesta. Esa sí tiene una respuesta. Y es una pregunta enorme, profunda, atrás con un gran fondo atrás. ¿Sí? Y esa es precisamente la pregunta que hoy vamos a analizar. Pero antes vamos a orar, acompáñenme a orar, vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias te damos, Señor, porque tú eres grande. Sí, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno. Sí, Señor. Gracias te damos porque tú eres misericordioso. Y gracias te damos, Señor, porque tú abres nuestro entendimiento para poder comprender más de ti, Señor, que pues difícilmente podríamos conocerte del todo, Señor, porque tú eres omnipotente, tú eres grande. Pero tú nos permites, Señor, entenderte, conocerte, y por eso, Señor,
queremos pedirte que esta mañana tú nos bendigas, que tú nos guíes durante esta plática y que tú abras nuestro entendimiento para poder comprender más, Señor, de ti. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento y que podamos, Señor, conocerte y comprenderte mucho más cada día. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos entonces, vamos a esta pregunta en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Me quedo con la primera parte del versículo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si tú me ayudas sin perder el sentido de la pregunta, pero cambiando las palabras de la misma, sería, ¿cómo me puedo salvar de irme al infierno si no lo hago a través del Jesucristo, si no reconozco a Jesucristo como Señor y mi Salvador? Salvación tan grande. Es a lo que se refiere esta pregunta. ¿Cómo me voy a librar de las consecuencias de mi pecado si no lo hago a través de ese sacrificio que Dios hizo en esa cruz, que Jesucristo hizo en esa cruz para perdonarme y pagar por mis pecados? Esa pregunta tiene respuesta. Y esa es precisamente, no se trata de una pregunta sin respuesta, es una pregunta que va directa y tiene una pregunta y tiene una respuesta y que quiere que te enfrentes a esa respuesta. Y ese es el sentido de la pregunta y es el sentido de nuestra plática de hoy. ¿Cómo enfrentar a esa pregunta? ¿Qué tenemos que hacer para darle una respuesta a esa pregunta? ¿Cómo nos salvaremos? ¿O cómo escaparemos nosotros? Vean la palabra, escapar, librarte. ¿Cómo escaparemos si descuidamos, es decir, si no tomamos esa salvación tan grande? Bien, pues platicábamos hace unos momentos que había preguntas sin respuesta. Esta es una pregunta, esta pregunta tiene una respuesta. Primeramente, ¿qué es la salvación? Ya habíamos comentado la semana pasada, que la salvación es el perdón de las consecuencias de nuestro pecado. Es decir, nuestro pecado ya no va a tener ninguna consecuencia. Esto lo veíamos, Hechos 4:12. ¿Hechos? ¿Lo tienes? Hechos 4:12. A ver, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias. Vean ustedes, esta es clave y te la sabes de memoria y la tienes que tener aquí clave. Esta es parte que tienes que guardar en tu corazón, este versículo, porque en ninguno otro hay salvación. No hay salvación en tus obras. No hay salvación en un santo. No hay salvación en nadie. En ningún otro hay salvación bajo el cielo, perdón, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hace unos días, esta semana, platicaba con una persona y me estaba diciendo que ella era católica. Ah, pues yo soy cristiano. Ah, muy bien. Y me dijo, ¿me puedes dar una diferencia? ¿O me puedes dar una diferencia entre los católicos y los cristianos? Le dije, te voy a dar una. La primera, ¿sí? La primera. Porque para nosotros, la salvación está en Jesucristo. Todos requerimos de un Salvador porque todos somos pecadores. Y abrió los ojos y me dijo, todos, todos. ¿Y qué me dices de la Madre de Dios? Dije, espérame tantito. Es la madre del hombre, es la madre de Jesucristo. ¿Sí? Hombre que nació en la tierra. Pero Dios, y perdón la respuesta, no va a sonar como, pero no hay mamá, Dios no tiene mamá. Dios es Dios siempre, Dios no puede tener una mamá. Dios ha existido toda la vida. Y si te refieres a esa mamá, pues esta mamá era humana como quiera, como todos los otros. Volvió a abrir los ojos y me dijo, entonces nunca fue concebida sin pecado original. No, le dije, no.
No, no. Ella tenía la misma naturaleza que tenemos tú y yo, le dije. Y esas son las diferencias que tuve. Y le puedo seguir en varias, ¿eh? Creemos en el mismo Dios, creemos en Jesucristo, pero tenemos algunas cosas en las que nosotros no creemos porque no es. Porque entonces sería contrario a lo que dice la palabra de Dios. Porque porque todos somos pecadores. Porque todos necesitamos de la salvación, porque la salvación es para todos. ¿Sí? Porque entonces no tendría razón el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si para ella o para ti o para otros nos íbamos a salvar por obras, si otros simplemente éramos tan buenos que nunca pecamos, si otros, pues entonces solamente éramos algunos los que teníamos que recibir a Jesucristo. Éramos algunos con los que vino Jesucristo a pagar en una cruz. Algunos otros no necesitaban, porque sus obras se iban a salvar, porque por lo que tú quieras, se iban a salvar. No necesitaban a Jesucristo. Entonces, en ese momento, estás negando la eficacia del sacrificio de Dios, del sacrificio de Jesucristo en una cruz, de ese plan tan perfecto que Dios ideó, proyectó, realizó en la persona de Jesucristo. Entonces, le dije, y puedo seguir con varias diferencias, ¿eh? Y todas van en ese sentido. Todas van en ese sentido. Necesitas a Jesucristo. Y todos necesitamos a Jesucristo. Entonces, por eso la pregunta que nos hacen, ¿cómo le vas a librar? Si descuidas esta salvación, si descuidas esta gran salvación, si la descuidas con ideas equivocadas, si la descuidas con doctrinas equivocadas, si la descuidas con creencias equivocadas, si la descuidas de la manera que tú quieras, la descuidaste, no la tomaste en cuenta, no decidiste, no tomaste esta decisión. Yo te platicaba la semana pasada que hay decisiones de las cuales, pues posiblemente nos sentimos arrepentidos, sentimos nostalgia, a lo mejor decimos, ¿por qué me equivoqué al tomar esta decisión? Yo te platicaba y le compartía que platicaba con una persona. Éramos compañeros en la misma institución de crédito, el mismo banco donde trabajábamos. Y los dos, después de muchos años de estar trabajando en esa institución, renunciamos. Después de estar 20 años, porque más de 20 años en la institución, renunciamos. Y él me decía, ¿sabes, Paco? Yo me arrepiento de mis pecados cuando tomé esa decisión tan absurda. Dejé esa institución que me daba un trabajo, que me daba un prestigio, que me daba un ingreso, que me daba un lugar especial para hacer caso a un amigo que me invitó, en este caso, a una dependencia de gobierno. Dejé lo más por lo menos. Al pocos días salió este amigo, a los pocos meses, al no sé cuánto tiempo, salió él y salí yo. Y me quedé en la calle, me quedé sin un trabajo cuando yo tenía un trabajo seguro, un trabajo que me proyectaba, yo me realizaba en ese trabajo, que me permitía un ingreso para mantener a mi familia, lo dejé. Me arrepiento de esa decisión. Y así te puedo platicar. El otro día también escuchaba, bueno, esto hace un poco más, un trabajo para una persona y le dijo, oye, tengo un trabajo para ti, fulanito. Me piden tu título y tu cédula profesional, tu título y tu cédula. Y me dijo, dejé mi carrera trunca. No, no es cierto, sí tengo mi carrera trunca. Dijo, pues no, ya no fue para ti ese trabajo. Y dices, y no es la primera vez que yo pierdo un trabajo. Me arrepiento el día que me salí de estudiar y dejar mi carrera. Me arrepiento. Dejé mi carrera trunca. Y así platicábamos, puede ser, hasta en la parte, eh, pues nostalgia, esa relación que no se hizo en tu vida, ese novio, esa novia que no pudiste, no terminaste, o simplemente no se maduró esa relación. Y hablábamos de que hay novelas, poesía, películas y tantas cosas que hablan de esa nostalgia, si hubiera pasado, si hubiera sido. Sí, yo les decía a Gustavo Adolfo Becker, que decía, asomaba a sus ojos una lágrima y a mis labios una frase de perdón. Dice, habló el orgullo,
y se jugó mi llanto. frase en mis labios. Y la frase en mis labios expiró. Ella va por un camino, Ella va por un camino y yo por otro. pero al pensar en nuestro mutuo amor, Pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo aún, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? ¿por qué callé aquel día? Ella dirá, Ella dirá, ¿por qué no lloré? ¿por qué no lloré yo? Bonito, sí, bonito. Pero vean ustedes la nostalgia. ¿Por qué no lloré yo? ¿Por qué no callé? Pero no te preocupes, no te preocupes. Son decisiones que te afectaron en este momento, en tu vida. Son decisiones que a lo mejor te afectaron temporalmente y a lo mejor te van a afectar, ¿sí? Mucho. Recordarás con nostalgia aquellos momentos. Recordarás con tristeza el trabajo que dejaste. Dejarás con dolor, te recordarás con dolor aquel día que truncaste tu carrera. Sí, pero se quedan aquí, son en este momento. Quiero que te enfrentes, por favor, quiero que vayas conmigo al momento en que tú te enfrentes al trono de Dios, que llegues con Dios al juicio. ¿Qué vas a decir? No es una carrera truncada, o una carrera trunca, perdón. No es un amor del pasado, amor de estudiar. No es, no es un trabajo, es una decisión de la cual te vas a ver arrepentido que por lo que tú quieras, por lo que tú quieras, fuiste omiso, fuiste negligente, fuiste, dime lo que tú quieras, pero no tomaste esa decisión. Y entonces viene la pregunta de Hebreos, ¿quién te va a librar? ¿Cómo te escaparás de esa por descuidar esa gran salvación, por descuidarla, por ser negligente, por ser omiso, por ser lo que tú quieras? No tomaste esa decisión. Todas tus decisiones equivocadas o acertadas no valen, ¿sí? No se comparan con haberte equivocado en esta decisión. No se comparan con haberte equivocado en esta decisión. Esta decisión era clave. ¿Por qué? Ustedes se preguntar. Porque la salvación, te decía, es el perdón de las consecuencias del pecado. ¿Sí? Una vez, tú y yo, tú y yo, estábamos parados frente al infierno, frente al juicio. Estábamos a nada. Estábamos a nada, a nada. Yo te puedo platicar en mi experiencia y tú a lo mejor tendrás la tuya. Y sin duda vas a compartir conmigo que estuvimos a nada de estar cerca de llegar a un juicio y el infierno. A mí me sacaron una pistola saliendo de la universidad, cuando yo era estudiante, por andar de bravucón, me sacaron una pistola y me la pusieron en el pecho. ¿Sí? Y bueno, pues gracias a Dios no le tiraron. En otra ocasión, por andar de fiestero y andar en un relajo, nos dispararon saliendo de una fiesta. Nos tiraron de balazos. Y tírale y escóndete, porque en otra ocasión, en una carretera, con un precipicio, con un barranco abajo, el carro se quedó detenido a nada de caernos hacia abajo. Así, te puedo seguir platicando muchas. Así estábamos del infierno. Así estábamos de un juicio. Yo hoy te puedo decir, gracias a esa salvación, hoy cada latido, cada segundo, cada día, cada año, me acerca más al reino de Dios. ¿Te fijas la diferencia? ¿Te fijas la gran diferencia? Estabas a nada de estar en el infierno y hoy estás a nada de irte de gozar del cielo, de ese lugar que Dios preparó para nosotros. Gracias a la salvación. También te decía que la salvación es liberarte del poder del pecado. Éramos esclavos. Una vez éramos esclavos de vicios, éramos esclavos de conductas equivocadas, de pensamientos sucios. Éramos esclavos de todo eso. Hoy tenemos la fuerza para dejar salir de esa esclavitud y dejar ser libres de todos esos vicios que antes teníamos, que antes veníamos trayendo con nosotros. Esa antigua naturaleza la pudimos dejar atrás. Que si bien es cierto, sigue haciéndonos peso, sigue trayendo ahora, sigue apareciendo y queriendo tener presencia todavía en nuestra vida, pero ya la dejamos atrás, ya somos una nueva criatura en Jesucristo.
¿sí? Ya la dejamos atrás. Esa es la salvación. Dejar atrás también esos vicios y esas conductas equivocadas, esos pensamientos sucios. Yo te voy a platicar, posiblemente el día de hoy todavía sientas, ¿cuál será la palabra? Sientas un poco de culpa por esos pecados y esas cosas que hiciste, sin duda. Pero hoy ya están perdonadas, Dios ya las perdonó, Dios ya no se acuerda de ellas. Tú posiblemente sí por las consecuencias que esto trajo, ¿sí? Yo alguna vez te platiqué de una mamá que te permitió, pues, que tener un aborto. Y te decía ella, yo cada vez que veo a un joven como de la edad de fulanito, viene a mi memoria ese momento, cuando yo tomé esa decisión equivocada y permitir en mi persona, en mi cuerpo, un aborto. Ya está perdonada por Dios, ya está olvidado esa pena, perdón, esa falta, ese pecado. Ya no tiene castigo, ya no tiene pena, pero en tu corazón va a seguir ahí, claro, va a seguir ahí porque era un hijo tuyo. Y en tu corazón, en el mío, también va a haber cosas que están perdonadas, están olvidadas por Dios, pero a lo mejor tú todavía no las olvidas, porque fue una decisión equivocada en tu vida, pero para ti ya no tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios ya pagó por ese pecado, por esa falta. Por eso te estoy diciendo, la salvación, esa es la salvación. Olvidarte de esos pecados, darte fuerza para ya no seguirlos cometiendo y que quedaran perdonados en una cruz. ¿Sí? Si vas conmigo, cualquier decisión que hayas tomado, ¿sí? Si vas conmigo, no tiene importancia. La única decisión que va a tener trascendencia para la eternidad es esta, la gran salvación. ¿Quién nos librará? Entonces, ¿quién nos perdona? ¿Cómo vamos a escapar? Dice la palabra, ¿cómo vamos a escapar? Vamos a seguir viendo y la respuesta va a ser, no hay manera de escapar. No tienes escapatoria, no es para a través de creer en algo ni en alguien, no es a través de hacer algo o dejar de hacer, no es a través de más que de una forma, la gran salvación, Jesucristo. ¿Qué significa entonces esa gran salvación? También el que seas liberado. Fuimos liberados de la presencia del pecado. De la presencia del pecado. Oye, pero el pecado está entre nosotros, claro. Y Dios, y Jesucristo oró a su Padre y dijo, te ruego por ellos, o sea, por nosotros, por todos los que creemos en Él. Te ruego por ellos, porque no son del mundo, ya no somos del mundo, pero estamos en el mundo. El pecado está alrededor de nosotros, pero de alguna manera la gran salvación, esa gran salvación, nos permite que ese pecado o la realidad del pecado que está a nuestro alrededor ya no haga nada, no nos afecte de manera directa, porque ya nosotros tenemos victoria sobre ese gran pecado. Entonces, necesariamente tenemos que llegar a una conclusión. Todos necesitamos la salvación, porque todos hemos pecado. ¿Me prestas Romanos capítulo 10, versículo 1? Vamos a leer Romanos 10, versículo 1. Todos necesitamos de la salvación. Romanos 10, 1. ¿Sí? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ese debe ser el anhelo, el corazón, nuestro deseo de nuestro corazón. La salvación para todos. La salvación es para todos. Requerimos de ella. Y te hacía yo referencia a esta persona que estaba platicando en esta semana. Entonces, esa es la diferencia. ¿Quieres otra diferencia más grande? ¿Quieres otra diferencia más grande? La diferencia esencial es esa. Y yo no voy a hablar mal de nadie, ni de nadie, de ninguna religión, de ninguna creencia, de ninguna doctrina, de nadie. Simplemente si no comparten,
si no comparten que estamos perdidos, si no comparten que hay un infierno, si no comparten que hay un juicio, a aquellos que no temen, que descuiden, como dice la pregunta, esta gran salvación, ¿sí? Están equivocados. Entonces, esa es la gran diferencia. No hablo de otra, no quiero hablar, no estoy hablando de nadie, ¿eh? No estoy hablando de ninguna doctrina, no estoy hablando de ninguna otra creencia, no estoy hablando de ninguna iglesia. No, 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 no. Yo no hablo de nadie, no simplemente hablo de lo que tiene que ser. Lo que tiene que ser. Yo te puedo decir, yo he escuchado, bueno, ya que estamos hablando de católicos, yo he escuchado el plan de salvación en algunas ocasiones entre los cristianos, perdón, entre los católicos. Sí lo comparto. Es decir, no estamos hablando, alguien un día me dijo que nada más los cristianos tienen la exclusividad de la salvación. No, la salvación es para todos, no es de los cristianos. No nada más nos vamos a salvar los cristianos, no, se van a salvar todos aquellos que crean en Jesucristo, que lo reciban en su corazón, que acepten el perdón de sus pecados a través de ese sacrificio que él hizo en la cruz. Eso no es exclusivo de los cristianos, discúlpame. El cristiano somos los que creemos en Cristo, pero el cristiano somos los que creemos en la Biblia, pero no es un privilegio único de nosotros el salvarnos. El salvarnos, ¿sí? Es algo de la gran salvación. La salvación es para todos. No importa en qué país, no importa lo que tú creas, no importa dónde hayas nacido, no importa tu situación económica, no importa, no, eso no importa. Te importa únicamente el gran sacrificio, la gran salvación. Eso es lo que importa. Por eso la respuesta, ¿cómo escaparemos? Si hubiera una respuesta, mira, puedes escapar así, 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 ya no fue la gran salvación. Ya fue otro camino más para salvarte. Y ahorita nos escribió al Salo, y no hay otro nombre dado en la tierra, bajo el cielo, en el que pueda haber salvación. No hay otro nombre más que el de Jesucristo. No hay otro nombre. Y tienes razón. Fíjate que cuando a mí me compartieron, cuando yo te voy a decir una cosa, yo creía, yo era, si no adicto, yo sí era creyente de mi tradición. Sí, yo cumplía con todo lo que me pedían en la iglesia católica. Sí, yo cumplía, te lo prometo, yo cumplía. Yo nunca fui un vago que dejé yo cumplía. Iba y confesaba y asistía domingos y iba los viernes primero y hacía todo lo que me pedían, ¿eh? Pero yo no había entendido que eso era obras muertas, que eso no servía para que yo entrara al cielo. Hasta que yo entendí, dije, tienes razón, la palabra de Dios es muy clara. No más que a mí no me la habían enfrentado, no me habían interpretado, no la había yo conocido, no la conocía como es. ¿A qué vino Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo? Yo hablaba de Jesucristo y creía en Jesucristo. Y las Navidades y las Semanas Santas y todo. Jesucristo era el gran personaje. En todos los eventos que tenía yo, era el gran personaje en la Navidad, en la Semana Santa, todo. Era el gran personaje. Pero no era mi Salvador, chicos. Yo no lo había tomado, no lo había aceptado como mi Salvador. Yo no había entendido que Él vino a salvarme. Cuando yo lo entendí, dije, esta es la razón de ser, por eso estoy aquí y por eso Dios me permitió tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque no me iba a haber manera de que yo me librara si descuidaba yo esa gran salvación, si la descuidaba. Así que entonces ya entendí qué significaba eso. Ya entendí que todos tenemos que requerimos de un Salvador. Entonces ya entendí que esa salvación es grande. ¿Por qué? Porque esa salvación, déjame decir, ¿de qué te libró? ¿O de qué te está librando? O, ¿sí? De lo que no podrías escapar si no tomaras esa salvación. De la culpa del pecado. Tú no serías perdonado de tu pecado. ¿Sí? La salvación te libra
te salva, ¿sí? De ser enfrentado a tu pecado el día del juicio, pero de tu pasado y de vivir una vida futura temerosa. Yo te lo voy a platicar, ¿eh? Y te lo digo, sí, te lo digo, te lo digo. Yo sí tenía miedo, pues yo estudié desde siempre, desde el kinder, yo iba al colegio de monjitas, iba al colegio de monjitas y pues sí, las monjitas de ahí nos enseñaban muchas cosas, pero sí nos enseñaron algo, hay un infierno. Y te hablaban de que se morías en pecado mortal y no sé qué. Y cada vez que era mi temor, morirme en ese pecado mortal que ellas hablaban. ¿Sí? Y entonces, cada vez que yo cometí un pecado, cada vez que me decían mi pecado mortal son estas, y ya las conocía yo de memoria. Iba corriendo yo el domingo y a veces ni siquiera me esperaba el domingo que iba yo a misa. Iba corriendo yo a la iglesia y buscaba un padre y le decía, padre, me quiero confesar, porque yo no quería morir en pecado mortal. Y por ese temor que a mí me habían inculcado desde chiquito, el infierno existe, claro que existe. Y yo tenía un temor enorme, así que corría yo con un padre y me confesaba. ¿Sí? Cuando, cuando yo me doy cuenta que el infierno existe, claro que existe y que la palabra de Dios así lo dice, pero el único pecado que te va a llevar al infierno o la única decisión que te va a llevar al infierno es aquella que no tomaste, aquella que te equivocaste, aquella que descuidaste. Así que cuando entonces yo entendí esto en la palabra de Dios, dije, claro, ahora sí cayó, por eso vino Jesucristo, a morir y a salvarme de una, de una condenación eterna. A eso vino Jesucristo. ¿Quién te librará? Nadie te va a librar de esa situación. Entonces, ¿qué significa entonces? ¿De qué te libra esa gran salvación? Pues ya te dije del infierno, perdón, de la culpa de pecado, de ese temor al futuro. Ya no tienes temor, tú ya no tienes, al contrario, tú tienes gozo por tu futuro, por lo que viene adelante. Como dijo Pablo, sí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ya para ti es vivir a Cristo y morir es ganancia, ya estamos del otro lado, ya no estamos frente a un infierno, ni a un juicio, estamos frente a la puerta al cielo. ¿De qué te salva también? ¿De qué te libra esta gran salvación? Pues de un periodo que la Biblia habla de la gran tribulación, de un gran, que si ahorita estamos viviendo problemas, que si ahorita estamos viviendo situaciones complicadas, no, no es nada. Lo que vamos a vivir el día, en ese periodo de que habla de la gran tribulación. Va a ser todos contra todos y se va a hacer una guerra, que esa es la siguiente. ¿De qué nos va a salvar? Pues de esa guerra tan enorme como nunca ha habido otra, ¿eh? Una guerra que la describe la palabra de Dios, terrible, como nunca ha habido otra en la historia. ¿Sí? En otras palabras, si tú llegaras a, te tocara, llegaras a estar todavía vivo cuando se den todos estos acontecimientos, pues te va a salvar de esta situación, de esta tribulación, de esta guerra que vamos a vivir y las consecuencias de todo esto, ¿eh? De eso te va a salvar, o de eso estás salvado, por esta, ¿sí? Y sobre todo, del juicio ante el trono de Dios. Ya no vas a llegar a un juicio, ¿sí? Ya no vas a llegar a un juicio para ver si, para que te prueben, para que te muestren, para que tú reconozcas, ¿sí? La sanción, ¿sí? Para que tú reconozcas tu castigo. Por eso va a ser el juicio, ¿eh? El juicio va a ser simplemente, vas a llegar al juicio, los hombres vamos a llegar a un juicio y vamos a decir, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora sí que, Pancho Cortina, pásale, aquí está el libro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente acepté esa gran salvación, porque yo sabía que nadie me iba a librar, porque yo no iba a tener otra manera de pagar, de evitarme las consecuencias de mi pecado. Así que vamos a llegar a ese juicio y te van a decir,
ahora sí, como estoy viendo aquí a todos ustedes, Efraín, bienvenido, Alejandra, pásate, Isaac, pásense, pásense, pásense. Todos vamos a pasarnos, ¿sí? Leti, todos vamos a pasarnos. Y el que no está en su libro, en el libro, su nombre escrito, el que no se encuentra en ese registro, el que no se encuentra en esa lista, le van a decir, ven, y lo único que lo van a enfrentar no son en sus pecados. Oye, fíjate que cuando eras chiquito dijiste una mentira. Oye, fíjate que le golpeé. No, 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 eso no se va a salir. No va a salir si eras mentiroso, si robaste. No, 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 si eras. No, 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 no. Va a salir una sola decisión que tú no tomaste. Vamos diciéndolo de esa manera. Eso es lo único que te va a enfrentar Dios. Mira, te van a decir. Mira, yo te voy a platicar. Si yo me hubiera muerto en alguna de esas situaciones que yo te he platicado antes, a mí Dios me había dado 3 oportunidades de recibir a Jesucristo. 3. Una en la ciudad, en San Salvador, República del Salvador. Una persona, un domingo, en un parque, estaba compartiendo la palabra de Dios con su Biblia y se acercó a mí y me dijo que si yo quería recibir a Jesucristo en mi corazón. Le dije, no, 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 no me estés molestando. Yo estoy de vacaciones. ¿Sabes qué me contestó? Es que también para los que están de vacaciones es Jesucristo. Hazte para allá, no me molestes. ¿Sí? Otra, en el metro de la Ciudad de México. Me senté y alguien se sentó junto a mí con la Biblia y me empezó a compartir. Y así te puedo decir, eso es lo que me iban a enseñar a mí. Pancho, tuviste la oportunidad de hacer esa decisión, de tomar esa gran salvación de la que habla Hebreos. En El Salvador se acercó una persona y tú lo mandaste por un tubo, lo hiciste a un lado. En el metro se acercó una chica y te enseñó con su Biblia y le dijiste, no me estás molestando. Y así me van a enseñar varias veces. Así que me van a decir, tú tuviste la oportunidad, Pancho, y no lo quisiste. Te equivocaste. Fuiste omiso, fuiste negligente, fuiste lo que tú quieras, pero no lo aceptaste esa gran salvación. Creíste que tus obras te iban a salvar. Creíste que tu, tu, tu tradición te iba a salvar. Creíste que te ibas a salvar de otras maneras, pero nunca creíste que la única manera era Jesucristo. Así que en ese momento, sin necesidad de que me dicten una sentencia, yo voy a saber dónde me corresponde pasar la vida en la eternidad. Uy, qué duro, qué difícil. Pancho, ¿ves lo que estás diciendo? Sí, esas personas van a reconocer, van a, no sé si aceptar, pero van a saber que no están cometiendo una injusticia con ellos. Es simplemente lo que le corresponde y que lo que les toca por no haber hecho. Y regreso a la pregunta, ¿cómo escapar si fuimos negligentes, omisos, ¿sí? Si no hicimos caso a esa gran salvación? No hay escapatoria, no hay manera de escapar. Entonces, quiero que te quedes con esto claro. No hay manera de escapar. La gran salvación es eso. Tu gran salvación es esa decisión que tú ya tomaste. Así que cualquier decisión que hayas tomado, buena o mala, aquí en la tierra, ¿sí? Buena o mala, que tú digas, qué bueno que me casé con Lourdes, qué bueno que hice esto, qué bueno que hice esto, qué malo que no hice aquello, qué malo que no hice aquello, se queda en la tierra. Fue algo que, qué bueno, formar una bonita pareja. El otro día escuchaba yo cómo se conocieron Salo y Leti aquí presentes y trabajaban juntos en una empresa y él era el contador, creo, y le echó el ojo allá a la señorita que trabajaba en otra área, y así se conocieron y así fue. Y ellos el día de hoy te pueden decir qué bueno que que tomamos esta decisión y formas una familia hermosa, todo, 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 qué bueno. Y qué bueno, pero todas estas decisiones se quedaron en tierra, se quedaron en la tierra, se quedaron en mientras vivas. No van a pasar a la eternidad, chicos. La única que va a pasar a la eternidad es esta decisión. Ahora que si las toman en pareja, que bueno, van a poder seguir en el cielo, no vamos a estar casados, ¿eh? Así que, ¿de qué te lo platico? Pero vamos a estar juntos. Como pareja vamos a estar en el cielo juntos, no casados, de otra manera. Pero vamos a estar juntos en el mismo lugar eternamente.
Esa es la única decisión que realmente, ¿cómo escaparemos? No hay escapatoria. Te regreso a la pregunta. ¿Tiene respuesta? Tiene respuesta. ¿Cómo escaparemos de la respuesta? No hay manera. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Chicos, quiero que te quedes con esto. ¿Sí? Esa pregunta tiene una respuesta y esa respuesta tú la conoces. Esa respuesta quiero que la apliques y la veas. Yo ya no tengo problema. Yo voy a estar cada día más cerca, cada momento, cada situación, cada día. Me estoy acercando más al momento de estar a las puertas del cielo. Y aquellos que no han hecho que no han tomado esta gran salvación, están cada día más cerca, ¿sí? De un juicio y del infierno. No me gusta hablar de esto, chicos. Si ven, yo comparto muy poco de esto, pero no por eso va a dejar de ser. No por esto no va a existir. Simple y sencillamente, esa es la respuesta a la pregunta de Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos? No hay manera de escapar. No hay manera de escapar. Simplemente todos la vamos a enfrentar. El que tomó esa gran salvación, pasa. El que no tomó esa gran salvación será condenado. Y esa es la respuesta a esta pregunta. No hay escapatoria. Chicos, vamos a orar. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, pero sobre todo el regalo que nos diste en Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros, para que cuando era el tiempo propicio, Él iniciara un hermoso ministerio, hablando y manifestando que Él era el Cordero de Dios, que Él venía a pagar por los pecados del mundo, que Él era la gran salvación, que Él venía a abrirnos las puertas del cielo. Gracias te damos por todos aquellos que tomamos esta decisión, que algún día, que en un momento aceptamos esta gran salvación. Ahora te pido, Padre, que tú pongas cargo con nosotros, en nosotros, por aquellos pues que aún no han hecho esa decisión, que no han tomado esa gran salvación y que pues sabemos que no habría manera de escapar de las consecuencias de esa mala decisión. Ayuda al Señor a tener cargo por ellos, para compartirles, para pues, realmente enfrentarlos ante su necesidad de tomar esta decisión y hacer suya esta gran salvación. Y esto, Padre, te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Chicos, pues más claro ni el agua, ¿eh? ¿Cómo? ¿Sí? Escaparemos si descuidamos esta gran salvación. No hay escapatoria. Chicos, los veo el próximo miércoles con los que me disipulo. El próximo domingo a todos ustedes en otro mensaje de la Biblia. Y quédense con la pregunta, por favor. Medítenla. Para que conociendo tú la respuesta, tengas cargo por aquellos que aún no toman la decisión. Que Dios los bendiga, chicos. Los veo el próximo domingo. Buenos días.